amigas y amigos, muy buenos días con todos. Muy agradecido y honrado por la invitación de Cáritas Cusco y especialmente a Ninosca por esta oportunidad de compartir alguna información y actualización en el tema de las vacunas contra la COVID-19. Nuestra posición es siempre: las vacunas funcionan, son seguras y salvan vidas. Entonces no hay que tener ningún temor ni recelo para vacunarnos. Vamos a ver ahora las vacunas, cuál es la función que tienen. Bueno, el desarrollo científico y tecnológico ha permitido al ser humano crear productos biológicos que tienen un efecto en estos casos. Se inyectan o se introducen al cuerpo humano con la finalidad de simular una infección. ¿Qué es lo que hacen estas vacunas? Al simular una infección, generan que el organismo produzca las defensas, los anticuerpos y la inmunidad celular necesaria para que en el momento que llegue el virus verdadero ya el organismo está preparado. ¿Y cuál sería el objetivo? No todas las vacunas evitan la enfermedad. En el caso de la vacuna de la varicela, por ejemplo, no impide que la gente se enferme. Hay un porcentaje que de todas maneras se enferma. Es decir, no todas las vacunas tienen el mismo nivel de eficacia o efectividad. Entonces, no podemos soñar ni exigir una vacuna que si yo me vacuno, que de las personas que se vacunan, nadie nunca jamás se va a enfermar o no va a haber ninguna muerte. Eso es inevitable, incluso vacunándose con la mayoría de las vacunas, no solo con esta, también sucede con varicela, sucede con algunas otras. Hay vacunas que son más exitosas que otras. No quiere decir que si no me cubre al 100% esa vacuna es mala. No, no es así. Eso varía, porque son productos biológicos y cada persona es genéticamente distinta y por lo tanto da una respuesta biológica e inmunológica distinta ante una vacuna. Entonces, los objetivos de las vacunas, en este caso específico hablemos de las vacunas contra la COVID-19, primero, evitar la enfermedad grave. Es decir, las personas que se vacunan tienen menos riesgo de hacer enfermedad grave. Eso ya lo estamos viendo. Luego, las personas, al no hacer enfermedad grave, ya no necesitan hospitalizarse. Y si ya no necesitan hospitalizarse, si hay menos hospitalizados, también quiere decir que habrá menos gente que llegue a UCI y por lo tanto lo que vamos a lograr es una reducción de la mortalidad. Entonces, si naturalmente en la región Cusco el 70% de su población hace cuadros, infecciones asintomáticas, no se enferman, no tienen ningún síntoma, una vez vacunada la población se espera que los asintomáticos puedan llegar a 80-90%. Y los sintomáticos en general, que son 30%, se reduzcan a un 20-10%. Y por lo tanto los casos graves pasarían a un 5% y la mortalidad a un 1 o menos de 1%. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿no? Es imposible biológicamente, científicamente, que nadie muera, ¿no? Por eso hay algunos casos de personas que fallecen, que hacen cuadros graves y fallecen, inclusive estando vacunados, pero son muy, muy raros. Y esto generalmente está relacionado con una mala respuesta inmunológica deficiente o con comorbilidades, porque tienen cáncer, porque tienen una diabetes no controlada y toda infección hace que la glucosa se eleve y por lo tanto esa persona, un diabético no controlado, con cualquier infección, no solo COVID, puede hacer una hiperglicemia tan alta que le produzca un coma diabético y la muerte. Estos casos siempre van a existir y por más que se vacune, si la persona no controla sus comorbilidades o tiene cuadros ya terminales, cáncer, o son personas a veces que tienen una mala respuesta inmunológica genéticamente determinada,
Esos casos, que son muy raros, de todas maneras, se pueden dar. Bien, entonces la idea, repito, es evitar enfermedad grave, evitar hospitalizaciones y por lo tanto reducir la mortalidad y la letalidad. Ahora, ¿qué tipos hay de las vacunas? Porque tenemos varias que han dado lugar a comentarios, lo que se llaman bulos, fake news, le dicen los que hablan inglés. Son bulos en castellano, los bulos, y una serie de desinformación respecto de las vacunas. Hay varias tecnologías de vacunas, las que te inyectan el virus entero, pero debilitado, atenuado, que ya no es capaz de producir enfermedad, las que toman partes del virus y las introducen en otro virus, un virus inocuo, y con eso las inyectan al organismo. Bueno, hay otras variantes de estas tecnologías, y también la tecnología más reciente es la tecnología del ARN mensajero. Y esta tecnología, ¿no? Porque algunos de los comentarios, algunos de los bulos, de las tonterías que se difunden por internet sobre todo, es que como es ARN mensajero, que esto puede generar trastornos genéticos, mutaciones que siguen en el ser humano, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el código genético del virus es ARN. El código genético humano se constituye en moléculas de ADN, que no es lo mismo, es más complejo, y el ARN mensajero existe en el organismo humano, que es como su nombre lo dice, un mensajero. Este mensajero lo que hace es pegarse a una molécula y llevarla dentro de la célula a los mecanismos que replican las moléculas, que producen las moléculas para el organismo. Entonces el ARN mensajero dentro de las células humanas existe y lleva a estas células. Si el organismo o la célula necesita algo, el organismo necesita algo, entonces se activa un mecanismo y el ARN mensajero va, se pega a una molécula, la lleva a la organela correspondiente y la célula empieza a producir esa sustancia, esa molécula. Entonces ahí no hay nada extraño. Y el ARN mensajero ya se está usando en vacunas. Es una tecnología nueva, pero ya está usándose masivamente desde hace por lo menos 4 o 5 años. Varias de las vacunas que se están usando actualmente en los programas de vacunación infantil y en general humana, ya desde hace 4 o 5 años, se están pasando a esa tecnología que es más efectiva, es más eficiente y más barata. Aunque sea de última, es más barata, porque simplifica muchas cosas. Entonces, esta tecnología ya está en uso y no tiene ningún daño para el ser humano. Entonces, ¿cómo funciona esta vacuna de ARN mensajero? Que básicamente tenemos en este momento para la pandemia, la vacuna de Pfizer-BioNTech, la vacuna de Moderna, son vacunas de esta tecnología ARN mensajero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes se acuerdan, habrán visto en tantos medios la estructura del virus, ¿no? El virus, este SARS-CoV-2 es como una bolita con muchas púas. Y en la punta de estas púas tiene una proteína que le llaman proteína S, del inglés spike. Esa proteína S es la que hace que el virus se pegue a la célula, que la célula reconozca esa proteína y lo jale, lo absorba al virus, y el virus dentro ya se abre y empieza a usar, mediante el ARN mensajero, la célula para multiplicarse hasta que la célula ya no se llena de virus y los virus salen a infectar otras células. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta tecnología de ARN mensajero? Es que se separa de la estructura del virus, se separa el código genético de la proteína S. Esto unido a su ARN mensajero. Entonces se inyecta esto al ser humano y esto ingresa a la célula.
y el ARN mensajero dentro de la célula da la orden para que la célula empiece a producir esa molécula, empiece a replicar esa molécula que es la de la proteína S. Y esa proteína S sale a pegarse a otras células. Y eso es lo que detecta el organismo, el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, detecta eso, que hay una proliferación de esa proteína extraña, inmediatamente empieza a producir los anticuerpos y empieza a producir las células que van a ir a destruir a las células infectadas. Entonces, como decíamos, por este mecanismo que es muy específico, no vamos a introducir ya todo el virus al organismo, como en las vacunas de virus atenuado o fragmentos de virus. Aquí lo que se hace es que motivar a que las células del organismo produzcan solo esa proteína S, que es la que permite que el virus se pegue a la célula y la infecte, ¿no? Y de esta manera, el organismo ya empieza a producir las defensas, y en el momento en que llegue el virus, ¿no?, el sistema inmunológico detecta en sus espinitas su proteína S e inmediatamente lo empiezan a atacar. De este modo se va a impedir la replicación viral a altos niveles y por lo tanto se va a reducir la cantidad de enfermos, de casos sintomáticos y los casos graves y también de los casos de muertes. Así es como funciona. Y como repito, esta vacuna no afecta al ADN humano. El SARS-CoV-2, el coronavirus nuevo, es un virus ARN, es decir, su código genético es ARN, ácido ribonucleico. El código genético humano está estructurado en ADN, ácido desoxirribonucleico. No hay posibilidad de que estos se peguen, se intercambien. No, eso no es posible, ¿no? Y el ARN mensajero es solamente una molécula que transporta, ¿no?, a la proteína a la célula, dentro de la célula, para que sea replicada. Entonces, lo que se hace con estas vacunas, con todas las vacunas, la tecnología que utilicen, es simular una infección para motivar la respuesta inmunológica del organismo y por lo tanto cuando llegue el virus real ya el organismo esté preparado y en muchos casos la persona ya no se va a enfermar. El virus ingresa, el organismo lo repele, lo empieza a combatir y en cuestión de 48 a 72 horas ya la infección está controlada y el virus eliminado, lo que quiere decir que el contagio también se reduce gracias a las vacunas. Entonces, ya no debemos estar creyendo en las tonterías que se difunden de que el ARN, que esta tecnología que puede alterar el código genético. No tiene absolutamente nada que hacer y no tiene ningún efecto, ninguna acción sobre nuestra genética, ni puede inducir mutaciones ni nada por el estilo. Bien, vamos ahora a un punto importante que es eficacia y efectividad. Son dos cosas distintas. Eficacia es el logro de la reducción de la replicación viral en el laboratorio. O sea, cuando hablamos de eficacia estamos hablando de que en las pruebas de laboratorio, preclínicas, clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, esta vacuna está demostrando que sí puede impedir o reducir la replicación viral, la multiplicación del virus. Eso es la eficacia y eso se ve en el laboratorio, en la fase preclínica con animales, en las fases clínicas con humanos 1, 2 y 3. La efectividad es otra cosa. La efectividad es la capacidad que tiene esta vacuna de reducir o de impedir la replicación viral, pero ya en la población abierta. ¿Sí? Entonces, tenemos eficacia es en laboratorio, es en ensayos clínicos. Efectividad es en la población, ya al final,
cómo funciona esta vacuna en la vida real, con la humanidad, con los seres en una población totalmente abierta y variada. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que una vacuna, la eficacia de una vacuna en los ensayos clínicos, una vez que se pone en la población abierta, puede ser que su efectividad sea igual a la eficacia de los ensayos clínicos, pero también puede ser que sea menor, ¿no? Y también puede ser que sea más alta. Eso varía. Lo que funciona muy bien en el laboratorio, hasta los ensayos clínicos fase 3 funciona muy bien, 90-95% de eficacia. Puede ser que cuando empiezas a vacunar a la población se te caiga tu efectividad de 90-80, ¿no? O puede ser también que suba, de ese 90 pueda subir a 95-97, ¿no? Hay otras vacunas que han tenido baja eficacia en los ensayos clínicos, pero cuando se han aplicado a población de pronto han resultado muy efectivas, caso Sinopharm. Entonces, eso es variable, pero son dos cosas distintas. Y hablemos también de autorización y aprobación, son dos cosas distintas también. Entonces, normalmente una vacuna para ser aprobada debe haber pasado los ensayos preclínicos, los 3 niveles de ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, más prueba en población, para que finalmente ya las instituciones internacionales científicas que regulan esto digan: esta vacuna ya está aprobada. Hasta el momento, hasta el mes pasado, no había ninguna vacuna aprobada. Todas tenían autorización porque habían resultado muy bien en las fases clínicas, fase clínica 3, todas. Las últimas que fueron autorizadas precisamente a principios de este año fueron Sinopharm y Sputnik 5, porque se demoraron en presentar sus resultados, pero fueron oficialmente autorizadas a nivel mundial por los organismos pertinentes. Sin embargo, vacunas aprobadas solo hay una, que es la de Pfizer, que ha sido aprobada hace poco por la FDA, porque ya pasó pues no solo sus pruebas de laboratorio, ensayos clínicos, sino que también ya tiene un año prácticamente en aplicación en población, con buenos resultados, sin problemas de reacciones adversas frecuentes y fatales. Entonces, esa es la única que está aprobada, pero las demás están autorizadas. ¿Se entiende, no? Y hay otras que todavía están pendientes, ¿no? La cubana, y hay otras vacunas que todavía están cumpliendo los trámites porque no han logrado demostrar que han cumplido las etapas y que han tenido efectivamente resultados positivos suficientes, ¿no?, como para que se puedan empezar a usar a nivel de población. En este caso, de lo que tenemos en este momento, al día de hoy, en el mundo, las vacunas más efectivas, ¿no?, las que funcionan, las que mejor están funcionando a nivel población ya abierta, ¿cuáles son? Son la de Pfizer-BioNTech, la Sinopharm, la Moderna, la AstraZeneca y la Sputnik 5, o Sputnik V, dicen algunos, ¿no? Ya. Esas son las 5 vacunas más efectivas que tenemos en este momento a nivel mundial. Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca y Sputnik. Esas son. Después de eso ya vienen las otras, ¿no? La de Janssen, Johnson & Johnson, la Sinovac y otras que ya tienen niveles menores. No es que sean malas, pero no son tan buenas, ¿no? O sea, sí son efectivas, sí tienen un buen nivel de efectividad, pero menos que estas que he mencionado primero. Pero también hay otro aspecto que a veces nos influye, porque nos dicen: pero ¿por qué la Unión Europea, la EMA, la European Medicine Agency, que es la Agencia Europea de Medicamentos, ¿por qué no autoriza a la Sinopharm, por ejemplo? ¿Por qué no autoriza Sputnik? ¿Por qué no autoriza Sinovac? ¿No?
¿Por qué Estados Unidos no autoriza el uso de Sinopharm en Estados Unidos? Si dicen que es tan buena. Sinopharm es una muy buena vacuna. Pero ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, ¿no?, tiene producción de vacunas. Pfizer es de Estados Unidos, produce vacunas en Estados Unidos. Moderna es de Estados Unidos. Johnson y Johnson, que es una buena vacuna, está en el segundo nivel de efectividad, pero es buena y se usa mucho en gente joven que no tiene menos tendencia a hacer cuadros severos. Es una vacuna que también se está usando en Estados Unidos. Pero es lógico, ya entramos también, porque no estamos ajenos en este mundo globalizado y neoliberal, no estamos ajenos a que en todo están metidos los intereses económicos y políticos. Entonces, lo lógico es, señores, si yo, Estados Unidos, produzco 4 o 5 vacunas y estoy produciendo 2 de las mejores del mundo, Pfizer y Moderna, yo las produzco, yo las exporto, ¿por qué voy a comprar Sinopharm? ¿No es cierto? Y si a alguien se le ocurre, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Estado? Lo prohíbe, ¿no? Entonces la FDA, que es la agencia de medicamentos, que regula los medicamentos en Estados Unidos, ha autorizado solamente a Pfizer, a Moderna, a Johnson y Johnson, y me parece que también a AstraZeneca, que trabaja con Oxford, el laboratorio de Inglaterra, de la Universidad de Oxford. Pero no aceptan las vacunas chinas ni las vacunas rusas, y menos las cubanas, que además no tienen evidencia de ser eficaces. Entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea? La Unión Europea también produce vacunas, porque la vacuna Pfizer fue desarrollada en Alemania en BioNTech, por eso es Pfizer-BioNTech. Entonces, Alemania, ¿no?, que es la que creó, la que produjo la vacuna de Pfizer, y obviamente tiene que recuperar su inversión, los millones que ha invertido, ¿no?, mediante la venta de las vacunas, no va a aceptar pues que comprar el Sinopharm, ¿no es cierto? Entonces hay un mecanismo de protección de mercado. Entonces, Estados Unidos solo ha autorizado que los gobiernos de los estados, de distintos estados, solamente pueden comprar y utilizar vacunas estadounidenses. La Unión Europea solo ha aprobado las vacunas que ellos producen también, o que ellos han creado, ¿no? Entonces ahí está Janssen, que es Janssen, Johnson y Johnson, están consorciadas. Está BioNTech en Alemania con Pfizer de Estados Unidos, está Oxford, AstraZeneca de Inglaterra con otro de los países de Europa. Entonces la Unión Europea también protege su mercado, protege su industria y no autoriza el uso de vacunas que sean producidas fuera de la Unión Europea o su aliado Estados Unidos o algún otro excepcional. Entonces esa es la situación, porque a veces decimos, pero si esta vacuna de repente no es buena porque no está autorizada en Europa, no está autorizada en Estados Unidos. Pero una cosa es la autorización de las agencias y otra cosa es la aceptación, ¿no? Si un alemán se vacunó en Perú con Sinopharm y va a Alemania, ¿es válida o no es válida su vacunación? Sí es válida. Si yo, peruano, quiero viajar a Alemania y llevo mi tarjetita que me han vacunado con mis 2 dosis de Sinopharm, ¿me van a negar el ingreso al país? No, está aceptado. Entonces, eso quiere decir que hay regulaciones que no dependen ya, una vez que están en el mercado las vacunas, no dependen a veces de que la vacuna sea tan buena o tan mala, sino de los intereses económicos y comerciales. Para que quede claro, entonces, ahí vamos a ver cuáles son las vacunas más aceptadas en el mundo, porque también hay una estadística de cuáles son las vacunas más aceptadas a nivel mundial para los viajeros, la gente que viaja internacionalmente. Entonces, las más aceptadas en el mundo son 4 vacunas, las más aceptadas. La primera es AstraZeneca. Y para que confirmemos que no tiene que ver cuál es la más efectiva, sino
que hay otras cuestiones, otras regulaciones, otros intereses que están allí. Entonces, las 4 vacunas más aceptadas en los 192 países que forman las Naciones Unidas son AstraZeneca, en ese orden, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik y Sinopharm. Sinopharm es una de las 4 vacunas más aceptadas a nivel mundial para los viajeros internacionales. Así que si yo voy con mi tarjeta de vacunación con Sinopharm, yo voy a poder entrar sin problemas a Alemania, Suiza, a Austria, a Francia y a otros, no, a Francia no, a España, etc. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha dicho, nosotros no vamos a comprar ni vamos a aplicar a nuestra población las vacunas que son producidas fuera de Europa. Pero los países, cuando se trata de recibir viajeros, sea por comer, trabajo, sea por turismo, sea por lo que sea, están en libertad de poner sus propias restricciones. Entonces, hay 2 países que no aceptan Sinopharm, que son Francia e Italia. Pero Alemania, Suiza, Austria y otros países sí las aceptan. Sí, no tienen ningún problema con que una persona llegue y acredite que está vacunado con Sinopharm. No hay problema. Entonces, vemos, esta situación hay que aclararla también, había que aclararla también. Y el otro punto que está en debate en los últimos días es, tercera dosis, es importante, es necesaria, ¿se justifica pensar en una tercera dosis? Bueno, sobre esto, la posición científica es que no hay evidencia que justifique el pensar en una tercera dosis para todos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un problema, y el problema es que el virus se replica y muta en la población no vacunada. Mientras tengamos un porcentaje alto de población no vacunada, porque todavía no llega la vacuna o porque no quieren vacunarse, vamos a tener replicación viral. Y mientras haya replicación viral en población, ¿qué es lo que va a haber? Nuevas variantes van a surgir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las personas mayores de 80 años que ya tienen un sistema inmunológico que no responde bien, y eso se ha demostrado, que si tú vacunas a una persona de mayor de 80 años, su generación de defensas es menos de la de una persona de 40 años. Entonces, esas personas están en peligro, no tanto como antes, ¿no? Ya no se van a enfermar con la misma gravedad ni tienen la misma posibilidad de morir, pero sí pueden hacer enfermedad y sí pueden requerir una hospitalización. Hay 2 países que están aplicando tercera dosis, ¿no? Principalmente a las personas, adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas graves o inmunocomprometidos. Estos son Estados Unidos e Israel. Israel, ¿por qué? Porque Israel ha vacunado ya más del 60% de su población, pero el problema es que tiene varias facciones judías ortodoxas y otras variantes que se oponen totalmente y no quieren vacunarse. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han llegado rápidamente a más del 60% de cobertura de toda su población, sin embargo, han tenido una nueva ola con más casos de infecciones que en la primera. Aunque ya no han sido casos graves, ya no ha habido la mortalidad que en la primera, pero son estas personas inmunocomprometidas, adultos de edad muy avanzada, que han enfermado, han necesitado atención médica, obviamente la consulta, la evaluación, pero también ha habido hospitalizaciones, aunque ya muy pocas muertes, pero de todas maneras es un impacto en el sistema de salud y es un riesgo para toda la población que no está vacunada y es el riesgo de que haya nuevas variantes, etc. Entonces, por eso es que Israel y también Estados Unidos ha empezado a aplicar tercera dosis a población vulnerable. Pero no es que sea necesario para todos a ponerse una tercera dosis, no. ¿Qué es lo que va a resolver? Es la cobertura, eso es lo que hay que hacer. Garantizar que la vacunación, el mismo ministro de Salud de Israel lo dijo, hemos vacunado y hemos logrado controlar un poco el aumento que estábamos registrando de hospitalizaciones. Sin embargo, dijo, eso no es una solución. ¿Por qué?
porque mientras haya una población sin vacunar, ahí va a estar el virus y va a llegar una vez y va a llegar otra vez, a pesar de que la gente esté vacunada, le va a llegar el virus y puede ser que esta vez sí se enferme, aunque la primera vez no se había enfermado. Esa es la situación. ¿Cómo garantizamos prevenir nuevas infecciones con variantes más contagiosas, con una mayor saturación de los servicios hospitalarios, de los servicios médicos? No es aplicando tercera dosis, es vacunando, es garantizando que la cobertura de vacunación sea mínimamente por lo menos el 75%. Esa es la mínima cobertura que debemos tener de vacunación para poder estar tranquilos. Lo ideal es 90%. Ya con el 90% de cobertura de vacunación de la población, nosotros ya podemos esperar que los casos de COVID que requieran hospitalización en sala común o en cuidados intermedios o quizá intensivos, pues sean unos cuantos que te aparezcan al mes y no más, ¿cierto? Pero mientras tanto, pues estamos en riesgo, ¿no? Pero la solución no es tercera dosis, la solución es asegurarnos de que cuanto antes pasemos del 75% de cobertura de vacunación y si es posible llegar al 90%. Ahí va a funcionar recién lo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, que las personas que estamos vacunadas, ¿no?, como el virus ya no puede replicarse en grandes proporciones en nuestro organismo, ya no se va a poder transmitir fácilmente de una persona a otra, de un grupo a otro, ¿no? Entonces, eso protege también a las personas que no estén vacunadas, porque como ya va a haber una muy baja transmisión de virus, ya mucha gente que no se ha vacunado, no le va a llegar ya el virus. Mientras tanto, el virus sigue replicándose y sigue mutando, generando nuevas variantes en la población que no está vacunada. Algo que una persona me preguntó hace un tiempo también y que a veces se comenta, dice, pero ¿por qué hay personas que han tenido sus 2 dosis y han muerto? Se han enfermado y han muerto. Repetimos lo que dijimos al principio. Virus nuevo, pandemia con virus nuevo, es un fenómeno que cíclicamente se da en la naturaleza. Y es parte del mecanismo que le llamó Darwin, creo que fue, selección natural, ¿no? Viene un virus nuevo, empieza a infectar a todo el mundo, se enferman todos los enfermables, no se enferman todos, se enferman aquellos que no tienen la capacidad de neutralizar el virus, ¿no? Se enferman los enfermables, se mueren los moribles, o sea, personas que o por su edad o por una serie de otras condiciones o enfermedades crónicas que tienen, o porque genéticamente no tienen la capacidad de responder adecuadamente a esta infección, mueren, ¿sí? Y así funcionó siempre, hasta que el hombre empezó a crear vacunas y usar antibióticos, así funcionó la selección natural. Antes, hace 500 años, no era así. No había vacunas, no había antibióticos, entonces los que podían sobrevivían y los que no morían, y teníamos una humanidad naturalmente inmune, naturalmente resistente. Ahora nuestra posibilidad de vida en muchos casos, no en todos, pero en algunos, depende de tener acceso a las vacunas, a los antibióticos y otras cosas. Bien, decíamos, ¿por qué hay muertes? Porque así, como decimos, llega el virus, 60-70% se infectan, ni se enteran. Un 20% hace como una gripe, una artritis, dolores, ¿no? Y les pasa en una semana o 2. Y solo el 10% hacen cuadros graves. Y de esos que hacen cuadros graves, la mitad pasa a UCI, con ventilador, ¿no? Con ventilador mecánico, y de los que llegan a ventilación mecánica, la mitad fallece inevitablemente, hagas lo que hagas. Entonces, ese 5% de personas
que hacen cuadros graves y pueden morir son personas cuyo sistema inmunológico no es capaz de responder adecuadamente para combatir a este virus. Entonces, claro, ya si se vacunan, tienen unas defensas reforzadas y pueden resistir. Ya no se enferman o ya no hacen cuadros graves. Pero de esos hay algunos que por distintos factores, y la base siempre es genética, no pueden, o sea, la vacuna no les estimula, no les despierta la inmunidad. ¿Sí? Su organismo no es eficiente en generar esa respuesta inmunológica. O tienen otras enfermedades que son prácticamente mortales si es que tienen una infección de este tipo. Entonces hay personas que felizmente son raras, pero que de todas maneras pueden fallecer, porque esas son las personas cuyo organismo no tiene la capacidad de responder al estímulo de la vacuna. Entonces, sí, hay muertes que ya son inevitables, ¿no? Dolorosas, pero inevitables. Para terminar, solo un comentario, ¿no?, sobre este tema de la efectividad de las vacunas. Y ustedes recordarán que los primeros en vacunarse en nuestro país fueron las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Recuerdan, ¿no? Y se vacunaron con Sinopharm. Y lo interesante fue que 2 o 3 meses después de que se inició la vacunación de las Fuerzas Armadas y policiales, salió uno de los altos mandos de la policía y muy contento por televisión declaró que ya desde que su personal había recibido sus 2 dosis, ya no tenían muertes. Y era Sinopharm. El personal de salud que se vacunó con Sinopharm también, recuerdan que había el año pasado las noticias, muere un médico, 2 médicos en UCI, 3 médicos con ventilador, ¿no? Ahora ya no. Y esas personas se han vacunado con la vacuna de Sinopharm. Entonces, saquémonos de la cabeza cuentos, chismes y tal, porque en realidad a veces se utiliza esto con otros intereses económicos, politiqueros, porque cada politicastro y politiquero que hay en el Perú no les interesa la salud de la población y a veces hablan simplemente por desprestigiar al adversario político, son capaces de decir barrabasada y media. Y el estudio último que el informe que ha emitido el Ministerio de Salud y que ha sido validado por el Colegio Médico y por otras instituciones científicas es que de las personas vacunadas que han llegado al hospital, ¿sí?, que ya son pocas, pero que han recibido 1 o 2 dosis de vacuna, sea de Pfizer o de Sinopharm, en general, así en global, los que han recibido 1 dosis o 2 dosis, están mezclados ahí, la mortalidad o la letalidad en este caso se ha reducido a 2%. Lo que antes era, pues, en Cusco todavía tenemos letalidad de 4%, pero ya en promedio nacional, ¿no?, esa letalidad que teníamos de 6, 7, 8%, en estos momentos ya, después de la vacunación, entre las personas que han recibido 1 o 2 dosis de Pfizer o Sinopharm, la letalidad se ha reducido a 2%. Y las personas que han recibido sus 2 dosis de Sinopharm y que han llegado de todas maneras al hospital, la letalidad es de menos del 1%, 0.8%, que es un éxito rotundo. Es como decir, señores, la vacunación con Sinopharm nos está dando lo que en los ensayos clínicos tenía una eficacia del 89-90%, en la comunidad, en efectividad, tiene
más del 97%. O sea, es una excelente vacuna. Y mientras tanto, los que llegan al hospital, ¿no?, los que se están hospitalizando en estos tiempos y que no han recibido ninguna vacuna, la mitad fallece. Así, 46% de los que no han recibido ninguna vacuna y llegan al hospital, 46% fallecen. ¿No? Para que se vea el impacto tremendo que tienen las vacunas, ¿no? Sea Sinopharm, sea Pfizer, sea Moderna, AstraZeneca o Sputnik, que son las 5 vacunas que están demostrando ser las más efectivas en estos momentos ya en la práctica, en la población, en el mundo. Por lo tanto, queridos amigos, las vacunas funcionan, son seguras y salvan vidas. Espero que no haya sido muy extensa esta presentación. Muchísimas gracias, Ninoska, muchísimas gracias a ustedes por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que creo vamos a tener que hacerlas por WhatsApp, pero a vuestra entera disposición, o si no, para estar personalmente con ustedes cuando ustedes lo consideren más conveniente. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.